¿Están listos? Estamos listos. Se viene el balotaje. Por si alguien se había quedado dormido el sábado y se despertó hoy. Hay balotaje. No digas. Sí, va a haber. Y vamos a ver los dos modelos opuestos de país que están en disputa. A ver. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Habrá balotaje Scioli-Macri. Estrategias comunicacionales y más que nunca, dos modelos opuestos de país en disputa. Contrastó anoche el tono apagado que exhibió el búnker del Frente para la Victoria con la alegría que pusieron en escena los macristas. Con buen tino. A cada rato ingresaban dirigentes contagiando alegría, dando números positivos para culminar con un elaborado discurso de Macri y posterior baile. Los invito a conquistar nuestro futuro. Depende de cada uno de nosotros. Les pido, desde hoy, lleve los años que lleve, no paremos hasta lograrlo. Porque cada día, a partir del 10 de diciembre, les prometo que cada día vamos a estar un poco mejor. Y eso nos va a reencontrar, eso nos va a entusiasmar, eso nos va a apasionar. Esa es la Argentina que queremos todos. Y es hoy, es acá, es ahora que vamos a construirla. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Todos juntos! Hoy por la mañana, Macri repitió el tono y Scioli planteó las discusiones de fondo sobre conquistas, empleo, salarios y para quién se gobernará. Que el macrismo esconde tras sus logradas formas. En el marco de la mayor demanda ciudadanas, muchas veces la palabra cambio puede ser muy atractiva, pero siento que también tenemos que darnos allí una discusión profunda. ¿Qué tipo de cambio queremos los argentinos? Yo sé muy bien lo que tenemos que cuidar, lo que tenemos que mantener y también, fundamentalmente, cómo sigue esta agenda del desarrollo nacional, priorizando, como lo he dicho y lo reafirmo, el trabajo argentino, la industria nacional, el desendeudamiento, la recuperación de YPF para ahora alcanzar, como parte de esos cambios claros que yo tengo, la soberanía energética. Hemos recuperado los ferrocarriles, ahora el desarrollo de la infraestructura, la logística. Si bien ni Macri ni Massa per se nos merecía, a mí por lo menos, ninguna duda con respecto a lo que van a hacer, con Scioli las teníamos. Esto está definiendo que Scioli disipa dudas. Por lo menos se queda sin margen ante semejante proclama, que la va a reiterar mañana y pasado y traspasado, porque este es evidentemente el eje de su campaña. Se queda sin margen para hacer el ajuste. No va a haber ajuste. No por lo menos en la intención del gobierno. No va a haber devaluación. El dólar va a seguir costando lo que en estos momentos cuesta, con las variantes que está teniendo. Y sobre todo no va a haber endeudamiento. El gobierno de Scioli apostará otra vez al consumo interno, a que haya dinero en los bolsillos de los argentinos para gastar. Sigue apostando a esto, y ese dinero en el bolsillo de los argentinos para gastar se convierte en empresas que pueden dar trabajo. Y se mantienen entonces las pautas de trabajo. Camino al 22 de noviembre, ¿considera Scioli que los dirigentes del masismo del Frente Renovador, la tercera fuerza, están más cerca de usted, de sus ideas, de su proyecto o de Mauricio Macri? Yo no tengo duda, interpretando ese sentido del voto, exigiendo nuevas respuestas por parte del Estado, esos votantes en definitiva, parte peronista del campo nacional o popular, que creen en el rol del Estado, está mucho más lejano el votante
del Frente Renovador de Macri que de nosotros. Está mucho más lejano la visión del país, los votos del progresismo, el socialismo de Macri que de las ideas que yo vengo sosteniendo. Está mucho más lejano el pensamiento y los ejes de federalismo que plantea Adolfo Rodríguez Sá, está mucho más lejos de Macri que de nosotros. El problema lo tiene él, no lo tenemos nosotros. Es la gran decisión, la gran responsabilidad de los argentinos de cara al 22 de noviembre. ¿Qué presidente quiero tener? El que me defienda el trabajo, el que me promueva la industria, el que sobre estas conquistas y sólidos cimientos se esfuerce por darme una vida mejor, o yendo al objetivo, porque acá no es un juego de palabras. Veamos la posición política y decisiones y declaraciones y votaciones que han tenido. ¿O cuál fue la posición con respecto a los fondos buitres de Macri? Es sentarse en el tribunal de Grilla y lo que Grilla termine diciendo, hay que hacerlo. ¿Cuál fue la posición cuando el gobierno nacional, la presidenta, planteó que era un tema estratégico la recuperación de YPF? Esta discusión, si YPF tiene que ser privada o pública, argentina o extranjera, no resuelve nuestro problema. Hoy deciden estatizarla. Le quiero comunicar junto a mis diputados que nosotros no vamos a acompañar esta medida. Los argentinos vamos a estar peor dentro de un año que hoy. ¿Cuál fue la posición? Y lo saben muy bien mis compañeros intendentes y fundamentalmente los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Cuando hemos recuperado AISA, aquí está el intendente de La Matanza, puede dar fe de eso, del 40% al 80% agua potable y de cloaca. ¿Aguas Argentinas venían mal manejadas hasta ahora? La calidad del servicio yo no creo que vaya a mejorar. ¿Ese Estado va a ser el mismo que se ocupe de Aguas Argentinas? Pero no, busquemos un operador privado. ¿Cuál fue la posición las mujeres argentinas con la ley de fertilización gratuita asistida? Eso es el rol del Estado. Y eso lo han dicho con toda claridad. No, hay que dejar librado al mercado. Y el mercado hay cuestiones que obviamente no resuelve, no contiene, no incluye, piensa en otros términos. Por eso hemos hecho un análisis profundo desde la responsabilidad y también desde la autocrítica, porque siempre ha sido mi manera de... Yo jamás me voy a enojar o decir, ay, no me sentí interpretado, ¿cómo no? No. Este es el Macri del endeudamiento, es el Macri del ajuste, es el Macri que va a empobrecer a las mayorías, es el Macri que dentro de 8 años va a generar un 2001, sin dudas. Pero ¿sabes cuál es el problema? Ese Macri va a tener 4 años de plata dulce, de dólares dulces, de endeudamiento, de todo el endeudamiento que la Argentina ahorró en 12 años para poder regalarle a cualquiera y para poder inyectar de dólares el mercado argentino. Y creer que Macri gana estas elecciones y volvemos alegremente en 4 años sin analizar que las condiciones de la Argentina hoy no son las condiciones de la Argentina del 99 es suicida. Por eso digo a todos aquellos que tienen pruritos morales de tipo existenciales respecto de si es lo mismo que gane Macri o que gane Scioli, les digo, no es lo mismo, no es lo mismo. En primera instancia hubo debate y usted decidió no presentarse. Si le ofrecen hacer un debate con Mauricio Macri antes del 22 de noviembre, ¿se va a presentar? Yo ya le había hecho llegar a Macri antes de la elección de ayer el mensaje que si en la eventualidad había un balotaje, me parecía importante de cara a la ciudadanía dar un debate. Siento que esta elección del 22 de noviembre es mucho más que la confrontación entre un espacio político, el Frente para la Victoria y la Alianza Cambiemos. Y por eso yo quiero convocar a los argentinos que compartimos la importancia que el país mantenga un rol social activo del Estado, interpretando a los que votaron al espacio de Margarita Stolbizer, buscando ese rol del Estado, de la socialdemocracia. A mi compañero Adolfo Rodríguez Sá como expresión de un peronista que busca más federalismo. Yo entiendo a sus votantes, le tiendo la mano para que realmente
juntos podamos encarar e integrar esta gran agenda del desarrollo nacional que reafirmo están dadas todas las condiciones para que así sea. Y en especial también a los votantes del Frente Renovador, con una agenda que han planteado con prioridades, que también compartimos, la de los jubilados, por eso la devolución del IVA, la de ganancias, por eso el compromiso de eliminar el pago de ganancias para los que ganen 30.000 pesos, por eso también la articulación de los 3 poderes del Estado en la lucha contra el narcotráfico. Por eso yo siento que hoy comienza una nueva lección. A lo largo de estas 4 semanas, con toda responsabilidad, con toda mi experiencia y con lo que significa tener 9 millones de votos, de confianza, de apuesta al futuro sobre nuestra espalda, por ser el espacio político más votado, yo quiero convocar, y siendo más optimista que nunca, no hay 2 sin 3, ganamos las PASO, ganamos ayer, vamos a ganar ahora, el 22 de noviembre. Bueno, a ver, Aronskin, ahí lo decía Scioli, no va más allá de una disputa entre partidos. Sí, es claro eso. Es indudable que estamos frente a una situación estratégica. Uno lo mira desde la perspectiva latinoamericana y es claro la importancia enorme que tiene la Argentina de seguir situada dentro del grupo de los países que quieren mantener la autonomía latinoamericana versus los que están rindiéndose y adaptándose a las necesidades de Europa o de los Estados Unidos. Así que es importantísimo para el resto de Latinoamérica. Ahora, para nosotros también, porque la verdad que no da lo mismo Scioli con lo que está planteando y proponiendo y su vínculo, yo te diría, inevitable con los trabajadores, con los sectores de menores ingresos, con el mercado interno, con los comerciantes, con los profesionales, con los pequeños industriales, versus el perfil que nadie puede desconocer que tiene Macri históricamente. No le encontrás una declaración como la gente, o sea, Macri es el típico neoliberal latinoamericano para el cual la soberanía no tiene ninguna importancia, es una cosa del pasado, tampoco tiene importancia lo que le pase a la gente. El tema central son los negocios, negocios que en general los piensan en términos de asociarse con el capital norteamericano o con el capital europeo, y acá hay una empresa pública, acá hay un recurso natural, acá hay una mina que se puede vender, digamos. La mirada que tiene, más allá, y eso me parece que es muy importante en estas semanas desambiguarlo y clarificarlo para todo el mundo, es un típico neoliberal latinoamericano, más allá de los globitos, realmente es insólito la cantidad de mentiras por minuto que dicen, es una cosa increíble, digamos, están abusando de la ingenuidad de la gente, digamos, Macri es un neoliberal con las características más nefastas que podemos imaginar en el sentido de lo que piensa de la sociedad donde vive, no le importa. Y esto, digo, es fundamental esclarecerlo. Scioli tiene montones de vínculos por coalición política, por coalición social que lo apoya, con el conjunto de la sociedad. El macrismo es la embajada norteamericana, más los exportadores industriales, más el campo en el sector más concentrado, más todos los rentistas y especuladores financieros. Ese es el bloque social fundamental del macrismo, más allá de las caras bonitas que ponga ocasionalmente para representarlo. Ari. Sí, a ver, coincido con la importancia que tiene que ver en términos regionales Argentina. Creo que en estas semanas que quedan de cara al 22 de octubre, lo importante del trabajo que tienen que hacer los equipos de Daniel Scioli, si es que quieren sacar una diferencia mucho mayor, como se esperaba según daban todas las encuestas, tiene que ver en analizar por qué Macri sumó muchos más votos que Scioli de las PASO hasta ahora. O sea, los dos crecieron en cantidad de votos. Lo que hubo es un achicamiento muy grande del margen en el cual Macri creció en porcentaje y Scioli decreció en porcentaje. Y si vos mirás los votos que sacó Macri en las PASO, ¿sí? De las PASO a hoy creció 1,5 millones de votos. Y si mirás los votos de Scioli, creció 280.000 votos.
Realmente es impactante eso, y ahí está el análisis fino. ¿Dónde creció Macri? Creció en provincia de Buenos Aires, territorio de Daniel Scioli, y ahí hay un dato fundamental que es el gran, por un lado, corte de boleta que hubo en la provincia de Buenos Aires, y por el otro lado, el gran voto en blanco en categoría gobernador que hubo en la provincia de Buenos Aires, que casi triplica el del corte, ¿sí? El del corte de boleta fueron 320.000 cortes de boleta y el de voto en blanco categoría gobernador 735.000, o sea que entre los dos sumas 1 millón de votos, ¿sí? En el cual se cortó, y los que votaron en provincia saben, la categoría del gobernador que estaba en el medio. Sí. Y eso es un dato para analizar en términos de construcción política territorial, de cómo logró María Eugenia Vidal ese corte de 1 millón, sea corte de boleta o sea voto en blanco en esa categoría gobernador. El otro es Córdoba. Digo, el otro gran triunfo de Mauricio Macri ha sido la provincia de Córdoba, donde le sacó 700.000 votos de ventaja más o menos a Scioli, que salió tercero, y el otro que ya se sabía es la capital federal. Pero en ese, digamos, en el planteo de los dos modelos, que eso entiendo está claro desde hace muchos años, incluso la presidenta, cuando lo ha puesto a Macri como su opositor desde hace muchísimos años discursivamente, lo ha planteado y también lo ha levantado como el eje de ese otro modelo que está en pugna, está en qué agenda domine mediáticamente estas semanas. Y si esa agenda es la agenda que plantea como crítica el modelo que impulsa Mauricio Macri, digo, si la agenda se basa en inseguridad, se basa en inflación, se basa en el dólar, se basa en todas las críticas mediáticas que hay sistemáticamente, o se basa, y creo que Scioli cambió del discurso de ayer en el Luna Park a hoy a la mañana, se basa en una agenda que proponga nueva Daniel Scioli. Y en ese caso, pienso que es interesante que Scioli revea sus ejes de campaña, porque ayer en el Luna Park fue el mismo discurso que el jueves. Y se ve que no funcionó tan bien ese discurso. Por lo tanto, sería interesante ver cómo puede modificar algunas cosas que las tiene. Digo, si efectivamente es el modelo de continuidad del kirchnerismo, tiene un montón de elementos para poner en juego. Y lo último, y con esto cierro, ahí entra en juego qué rol va a jugar la presidenta en estas semanas, ¿sí? O sea, si la presidenta va a utilizar, por un lado, posibilidades que tiene como presidenta para impulsar determinadas políticas públicas, determinadas medidas, determinadas cuestiones que Scioli puede decir, yo quiero apoyar esto que está diciendo hoy la presidenta, si lo va a acompañar en la campaña o si la presidenta tiene un lugar más distante. Creo que la presidenta junto con Massa son los dos grandes electores de acá al balotaje. ¿Rosso? Sí, bueno, decía Ari, ¿no? Si esta es la propuesta de continuidad del kirchnerismo. Yo, digamos, quería decirlo hoy porque lo dije cuando empezó esta campaña que terminó, porque hoy empieza una nueva, que me parecía que faltaba la palabra kirchnerismo, que había sido subsumida la palabra kirchnerismo por la palabra peronismo. Me parece que el kirchnerismo incluye el peronismo, pero el kirchnerismo es el que le puso la mística en estos últimos 12 años, y me parece que hasta aquí hemos circulado con un poco de carencia de esa mística militante, que por supuesto no es el eje de la cuestión, pero sí es un componente que reforzaba y que refuerza una identidad política nueva, que no es poca cosa, y también es un hito histórico. Y por lo demás, es difícil desmalezar esto, por supuesto que no lo voy a hacer, porque uno está pensando, por ejemplo, en lo que decía Ricardo, que es absolutamente cierto. Esto, del resultado del balotaje depende la suerte regional. Macri ya ha dicho que ya está en contacto con Chile. Chile acaba de firmar el TPP y, para dar un ejemplo grosero y de los más fuertes, se compromete a dejar de investigar industria farmacéutica porque no se van a poder vender medicamentos genéricos, porque firmando ese tratado se renuncia a muchos tipos de soberanía. Con lo cual, hoy lo escuchaba a Frigerio también decir que, porque también hay un tema con las palabras, ¿no? Macri es muy camaleónico. Seguramente si lo escuchamos hablar mañana a Macri, va a estar diciendo que está a favor del rol del Estado, que no quiere reducir el gasto social, porque a los compatriotas que necesitan trabajo hay que darles trabajo genuino. Cuando viene la parte de dónde va a sacar el dinero para que los compatriotas tengan trabajo genuino, en 6 meses estamos endeudados de nuevo con el Fondo Monetario Internacional, digamos, no tiene otra respuesta. Lo que pasa es que, bueno, va a programas que son de la tarde, donde no se le pregunta de dónde va a sacar la plata. Y así llegamos hasta acá, donde uno trata de pensar en el eje geopolítico que se derrumba, ¿sí?
este modelo es frenado por una iniciativa neoliberal, y por el otro lado piensa qué habrá pasado en casas de Quilmes, en casas de Merlo, en casas de Almirante Brown, en lugares profundos de la provincia de Buenos Aires, donde evidentemente la gente quería un cambio. Es Scioli el que tiene que transmitir que él se va a ocupar de ese cambio que se está pidiendo en muchos lugares del país. Me pregunto qué está pensando Moca. Bueno, yo también me lo pregunto. No, a mí me parece que hay un factor que, si se quiere, es de orden psicológico, anímico, que por supuesto es complementario de las cosas que estamos hablando, de las cuestiones estratégicas internacionales, de las cuestiones del proyecto de país, que tiene que ver con asumir con mucha serenidad y con mucha inteligencia lo que ocurrió ayer, porque el principal peligro que aparece en este tipo de casos, por lo menos es lo que yo puedo extraer de mi relativa experiencia, es una tentación a encontrar las causas, a encontrar una o dos causas que expliquen todo lo que ocurrió, y al lado de eso encontrar los chivos expiatorios que explican un resultado que no nos gusta. Ajá. Quiero decirlo porque yo públicamente lo he dicho en este programa y en todas las oportunidades que pude. El que es hoy el candidato al Frente para la Victoria no era mi candidato originalmente. Ahora, yo me sitúo frente a estas cosas no como es una posición mía, no como un libre pensador que dice lo que le parece, sino que yo siento una responsabilidad militante. A mí no me da ningún tipo de prurito decirlo. Yo no tengo frente a estos problemas una visión, digamos, exterior. Creo que nadie la tiene del todo exterior, pero por lo menos en el caso mío lo asumo en plenitud. Entonces a mí me parece que el eje de la cuestión es reagrupar, unir, potenciar, generar buen clima, apoyar fuertemente al candidato que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es la única alternativa en el balotaje contra estas amenazas que no son. A veces cuando nosotros repetimos esto del Tratado Transpacífico, la cuestión de los buitres, parece una cuestión de tanto repetirla y de tanto ejercer ese tipo de construcciones, se vuelven a veces, si no lo hacemos con inteligencia, se vuelven consignas que se tiran. Es muy importante que sepamos, no digo que la gente sepa, que sepamos que lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer el 22 de noviembre no es un ejercicio de incertidumbre, ni de angustia, ni de castigo, ni de reproche. Estamos eligiendo a un presidente. Y tener presente que estamos eligiendo a un presidente quiere decir ser consciente de que una u otra alternativa modifican toda el estatus de nuestra vida cotidiana por 4 años, y que añadido a eso no podemos ser inocentes, virginales de la política, porque este tipo de cosas, los acuerdos de libre comercio, el sometimiento de la soberanía nacional en el manejo de los contratos que el país firma a organismos internacionales, la entrega del patrimonio público, la destrucción del tejido industrial, la superexplotación de los laburantes, lo vivimos hace muy poco tiempo. Yo creo que hasta los chicos, que quizás no vivieron, a través de las familias, a través del diálogo intergeneracional, saben perfectamente que no estamos jugando, que el 22 de noviembre no es un juego donde alegremente podemos votar según un estado de ánimo pasajero y fugaz, que tenemos que tener mucha responsabilidad, y yo creo que tenemos que tener mucho optimismo y mucha fe, porque yo creo que vamos a ganar. Cintia García. Me parece que lo que está en discusión, sumando lo que dijeron aquí los compañeros, compañeras, es la discusión que venimos dando, es entre la dicotomía entre lo popular y lo empresarial, ¿no? Estamos hablando de eso. Estamos hablando del regreso al neoliberalismo, estamos hablando de la peor década del 90, lo peor de la década del 90. Coincido con Ricardo cuando de alguna manera plantea, digamos, el escenario de las herramientas para dar la discusión frente al 22 de noviembre. Por otro lado, me parece que lo que hizo, además Macri, usó maquillaje peronista, ¿no? Macri usó maquillaje peronista, se puso un ropaje peronista para convencer a algunos, ¿no?, sobre la inauguración de la estatua de Perón, esa fantochada con Moyano, Momo Venegas y compañía al lado. Y me parece que además yo disiento mínimamente con lo que planteaba Ari, con todo lo que lo quiero y lo respeto, pero a mí me parece que Scioli estuvo bien en el Luna Park.
estuvo bien, yo creo que sí mostró diferencias. Dijo, yo no soy... hizo el planteo de la campaña, ya tenían los datos del balotaje. Tenían los datos del balotaje. Lo que pasa es que en ese momento tal vez el impacto es porque uno esperaba otro resultado. Y dijo, Macri no es la asignación universal por hijo. Planteó el conflicto, lo puso sobre la mesa. Me parece que, bueno, yo apelo, me parece, y también sí me parece que hay que preguntarse por el peronismo. Yo apelo al peronismo, a la resignificación del peronismo que hizo el kirchnerismo, a la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Pero me parece que en ese núcleo, peronismo, resignificación del kirchnerismo y la conducción de Cristina y la campaña de Scioli, va a estar la respuesta hacia el 22 de noviembre. Arnola. Sí, bueno, es difícil apuntar algo más a todo lo que se ha analizado, pero si uno miraba hasta por lo menos un par de horas los titulares de los online, estaba la alegría de la Asociación Empresarial Argentina porque se llegaba al balotaje. La alegría de la Bolsa de Comercio porque se llegaba al balotaje, la alegría de Orlando Ferreres, economista que todos recordaremos, porque se llegaba al balotaje. Entonces, creo que eso está claro quizás para un sector informado de los ciudadanos que votan. Pero me parece que yo coincido con lo que decía Ari en la necesidad de hacer un análisis fino de qué pasó realmente con los votantes que votaron en esta elección y no habían votado, por un lado, es decir, esos 2 millones de votos que hicieron que llegara al 80% la cantidad de electores en esta primera votación, lo que se transformó en la primera votación de la renovación presidencial en la Argentina. Y evidentemente en esa mayoría hubo una mayoría, en ese conjunto hubo una mayoría que se volcó por Mauricio Macri, que le permitió reducir la distancia con la cual había llegado en las PASO. Entonces me parece que ahí hay realmente mucho por hacer de parte del Frente para la Victoria, que es cierto que Scioli es un candidato que no enamoraba a un sector del kirchnerismo, en eso bueno, ya saben cuál ha sido mi postura, pero la realidad es esta, el balotaje es una alternativa, no tenés otra opción, tenés que decidir en esa opción, y esa opción son estos 2 modelos, y me parece que quien no quiera ver lo que es Mauricio Macri, cuando uno ve quiénes estaban parados a su alrededor en ese palco, uno, digamos, puede creer que es un señor que de pronto se dio cuenta que los derechos en los cuales el kirchnerismo avanzó a lo largo de 12 años deben ser respetados. Pero me parece que hay una tensión de fondo en la cual el endeudamiento, la devaluación, la privatización es lo que está en la matriz. Hoy lo escuchaba a Martiniano Molina, que ganó en Quilmes, ¿no? Y por una diferencia muy importante, candidato de Cambiemos, que le ganó al Barba Gutiérrez. Más allá de las críticas puntuales que hay a la gestión del histórico dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica. Y en una entrevista con Marcelo Esletos Viazda le preguntaba, bueno, ¿qué iba a hacer en el municipio? Dice, bueno, con respecto al tema de la basura, concretamente uno de los grandes temas de los presupuestos de los municipios en el conurbano en toda la provincia de Buenos Aires. Dice, bueno, habrá que ver, si hay que privatizar, se verá. ¿Y qué pensás hacer? Bueno, habrá que endeudarse y ver cómo se financia la obra pública que se necesita, con una naturalidad. Y lo decía, es convencido de esto. Entonces me parece que muchas veces creo que hay un sector que no termina o que está creída que se olvidó de lo que fueron los 90 y las consecuencias de esos 90 en la explosión que significó el 2001 y todo lo que se ha reconstruido a lo largo de estos años y todo lo que falta. Pero me parece que pensar que una vuelta atrás con esos instrumentos que han sido los de siempre, puede implicar un salto cualitativo en una mejora de la mayoría de la gente, bueno, es mucho lo que hay que explicar todavía. Y ahí sí, y creo sí también que es necesario una campaña más en el terreno. Si hay algo que hizo el Cambiemos y María Eugenia Vidal, que para mí es el fenómeno político realmente de esta elección en la Argentina, desconocerlo sería no mirar la realidad, es recorrer y poner el cuerpo en todos lados. Y en ese poner el cuerpo creo que, bueno, han obtenido algo que a mí me resulta muy difícil de explicar, pero que evidentemente no se puede negar. Palma. Sí, bueno, a ver, yo retomaría lo de Cintia, yo estoy de acuerdo con eso, me parece que
es momento de convocar al peronismo, digamos, y de darse cuenta de que con el kirchnerismo duro no alcanza para ganar la elección. De hecho, incluso hasta estratégicamente uno podría pensar, ¿de qué manera uno puede interpelar al votante masista? El discurso de Massa es antikirchnerista, no es antiperonista. Los elementos en los cuales más énfasis hace Massa son los elementos distintivos del kirchnerismo. O sea, toda la demagogia punitivista de Massa va contra el supuesto garantismo del kirchnerismo, etcétera, etcétera. O sea que... a mí cuando decís garantismo. Vos ya sabes que yo te quiero. No, pero digo, así que me parece que incluso estratégicamente me parece que hay que convocar al peronismo y que la figura de Scioli, finalmente como lo charlábamos acá mil veces cuando decíamos, a ver, ¿cuál es la conjunción entre Zanini y Scioli? Es la conjunción entre un elemento identitario del kirchnerismo, de paladar negro, si querés, y el peronismo vinculado a los gobernadores, al desarrollo territorial, que también explica, por ejemplo, que en 17 de los 24 distritos haya ganado el Frente para la Victoria, digamos. No ganó ahí el kirchnerismo duro, salvo en algunos casos, obviamente Santa Cruz, algunos. ¿Sí? Pero después digo, me parece que a la hora de encarar también la nueva elección, hay que hacer un análisis de qué ocurrió. Si uno mira, lo mencionaba Ari, los datos duros, en realidad, salvo en la provincia de Buenos Aires, se dieron los números que uno esperaba y que dan que Scioli sumó más votos de los que había sacado en las PASO. Me parece que apareció el factor provincia de Buenos Aires y algo que era controvertido y que sigue siendo controvertido y que seguramente podemos discutirlo acá, pero es la dificultad que planteó primero el armado de la interna. Es decir, a mí me parece que fue un error plantear la interna en la provincia de Buenos Aires. Seguramente tendrá que ver con que no se armó una interna que todos esperábamos entre Randazzo y Scioli. Los trascendidos, yo no tengo la información oficial, pero los trascendidos es que Cristina le ofrece a Randazzo ser el candidato único para la gobernación y Randazzo se niega. Y eso genera una situación en la cual, insisto, yo no sé si por deseo de Cristina o porque la situación la llevó a ello, se genera la interna que fue, creo yo, muy dañina entre Aníbal Fernández primero y Julián Domínguez con Espinosa. Y después queda una situación que a su vez se da en el marco de esa enorme operación de prensa que hizo la Nata, que generó, a mí me parece un fenómeno extraño, y es que el votante que estaba en la duda entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández identificó que si Mañeto ataca a uno de los adversarios, ¿sí?, ese es el candidato de Cristina, es el candidato de Proyecto. Paradójicamente, la operación de la Nata favoreció a Aníbal Fernández en esa interna, es mi perspectiva, ¿no? Ahora, lo que hizo, por supuesto, como Aníbal decía hoy en día, eso lo dañó y lo dejó dañado. Y creo que uno tendría que haber pensado, en todo caso, cuáles eran los costos de poner un candidato que, por supuesto, es parte, digamos, ha sido estigmatizado, porque seguramente ha sido una de las voces más representativas del kirchnerismo, pero ha sido estigmatizado. Entonces tenía una imagen negativa, que eso era Vox Populi. Y entonces, si uno ve los cortes de boleta que mencionaba Ari, digamos, ahí uno explica. Scioli ganó en la provincia, pero Aníbal perdió por 4 o 5 puntos con Vidal. Entonces, ahí hay un problema. Si el resultado de esta elección en la provincia de Buenos Aires hubiera sido el mismo que en las PASO, se hubiera dado la diferencia, por lo menos la diferencia, se hubiera repetido la diferencia de las PASO, o incluso se podría haber ampliado. Con esto, por supuesto, en la línea de lo que pensaba Edgardo, no se trata de encontrar chivos expiatorios, pero digo, en el dato duro de los números, y además yo agregaría, yo no estoy de acuerdo con Aníbal cuando habla del fuego amigo, más allá de que sin duda esa interna dejó gente dañada y dejó gente enojada. Yo eso seguramente lo puedo entender, pero me parece que aún si vas a La Matanza, donde supuestamente podría haber alguien dañado, en realidad la diferencia entre los votos de Scioli y los votos de Aníbal es de 1,5. O sea, no hubo ahí claramente una estrategia del aparato de decir corte boleta y sáquelo a Aníbal y vote a Scioli y vóteme a mí como intendente. En Chacabuco, de donde es Julián Domínguez, la diferencia fue de 0,7 y el propio candidato a intendente de Julián Domínguez perdió. ¿Sí? En todo caso, donde se amplió eso un poco fue en Quilmes, donde tradicionalmente el Barba Gutiérrez está enfrentado a Aníbal, y ahí la diferencia fue de 4 puntos, pero el Barba Gutiérrez perdió. Entonces digo, me llama la atención que se plantee la posibilidad de que algunos intendentes incluso hayan ido contra sí mismos, perdiendo su propia elección, ¿no? Sí, yo quería decir un par de cosas. Los datos duros numéricos
no abonan totalmente las conclusiones que dice Dante, que son totalmente legítimas, pero que introducen elementos conceptuales y críticos que no están en los datos numéricos. Porque lo que ocurrió fue una doble cuestión, que es un estilo de plantear la interna por parte del otro binomio, especialmente del candidato a vicegobernador del otro binomio, en un sentido exactamente antagónico con el que estoy diciendo que para mí hay que encarar esta etapa. Es decir, un estilo y un sentido que prioriza la lucha interna por sobre el objetivo del conjunto. Digamos, el macartismo, la forma de descalificar a Sabatella, la forma de apoyarse elegantemente y sin hacer ruido en una denuncia que va a pasar a la historia como de la peor calaña que se haya utilizado en una campaña electoral en la Argentina. Digamos, a Aníbal Fernández se lo acusó de asesino. Entonces esas no son cosas livianas y yo no quería ir sobre eso, lo hago a propósito de la intervención de Dante, porque me parece que tenemos que hacer un esfuerzo por evitar, de alguna manera, acicatear y buscar, insisto, en explicaciones monocausales, cosas que tienen que ver con muchas cuestiones, porque, digamos, el tema de la estructura de intendentes del conurbano está en crisis, no sé si tomamos noticia de eso, ¿no? Lo que antes era invencible, podía imponer, podía considerar que cualquier duda era un zurdito que estaba molestando, perdieron vergonzosamente en un montón de lugares. Digo, esto hay que tomar nota, y me parece que hay que tomar nota positivamente, porque una cosa es auspiciar que haya aliados tácticos que emplean ciertos estilos políticos y otra cosa es no auspiciar una renovación política en un sentido democrático y popular de las estructuras intermedias de la provincia de Buenos Aires. Las derrotas, a veces el modo y por quién fueron derrotados algunos intendentes, en esta oportunidad la verdad que nos crea más problemas que soluciones, pero ojo porque es una señal de que hay una experiencia y un estilo político que está en agonía. Y algo de lo que ocurrió en la discusión interna de las dos listas del Frente para la Victoria tiene que ver con eso que se tiene que terminar de una vez por todas, ¿no? ¿Aronkin? Sí, dos cositas. Una, hoy hubo enorme cantidad de críticas a las encuestadoras diciendo que es un desastre, digamos, no, se equivocaron todas. Sí. No sé si se equivocaron tanto, me parece que hay ¿qué esperábamos del voto macrista? Y esperábamos 29-30%, estuvo en el 34-34%. Ahí hay 4 o 5 puntos que aparecieron mágicamente de repente. Y yo creo que las encuestadoras no lo podían nunca haber visto eso porque es un voto extremadamente volátil. Y lo volátil no se puede saber a dónde va a parar. Es una cosa impredecible, inmanejable, inmedible, que en este caso fue a parar ahí. Pero digo, ahí hay un porcentaje de esos 34-35% que es un voto que no está en el bolsillo del macrismo. Me parece eso una cuestión fundamental. Y la segunda es esta. A mí me parece bien en este ámbito donde tratamos de pensar, hablar en términos de modelos y efectivamente yo estoy absolutamente convencido que hay una puja de modelos claramente diferentes. Digo, eso hay que encontrar la forma de decírselo hasta el más sencillo de los ciudadanos que quiere decir. Esto de hablar de modelos es de una abstracción que tiene que ser explicado. Por ejemplo, yo tuve la suerte de estar con delegados de la Unión Obrera Metalúrgica. A los muchachos hay que decirles que te viene Macri, te abre las importaciones y te cierran la fábrica y punto. Sí. Eso es un modelo. Eso es un modelo. Entonces, tiene que quedar absolutamente claro para cualquier trabajador argentino que no estamos hablando de lindezas intelectuales, estamos hablando de cosas muy concretas. Te bajan las retenciones y te sube el pan a 60 es que me parece pesos. A mí me parece que vamos a seguir hablando después de este informe. Ari, también te debo la palabra.